buenos días, amigos televidentes, capitalistas deplorables, todos bienvenidos a Carlos Garín Today por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Y hoy, exactamente, vamos a hablar de lo que los medios ocultan, pero nos vamos a la perla del Caribe, la que tiene las novias que esperan, Las Palmas, que algún día verán, si Dios quiere, volver a soplar los vientos de libertad y derecho para el pueblo cubano. Y nos vamos allá, aunque la noticia se genera en Miami. Hace mucho tiempo está viviendo en los Estados Unidos, no en Miami, un señor llamado Carlos Lazo, profesor titular de artes en escuelas de niños. ¿Cuál es la peculiaridad? Está ahí todo bien. Un hombre que va a ejercer su profesión como maestro, que se supone que va a enseñar, a cultivar, vestido con símbolos de la peor de las dictaduras que ha tenido el mundo, la más longeva, la dictadura castrocomunista de la isla de Cuba, que tiene sumido en la esclavitud, la pobreza, la miseria, la ignorancia a 11 millones de ciudadanos y además goza del privilegio de jactarse de ser el país con la mayor población exiliada en el mundo. Así es. El señor Carlos Lazo va a dar clases con camisetas del Che Guevara, de Fidel Castro, la hoz y el martillo, haciendo una alegoría honrando a sus amos, pues él, viviendo en tierras de libertad, mantiene estrechos lazos con el gobierno dictatorial de La Habana. Aquí, en Estados Unidos, no con el gobierno en La Habana, de La Habana, pero aquí en Estados Unidos. Llevamos mucho tiempo la comunidad cubana, conocedora, dueña por derecho propio de la historia, de lo que es el comunismo y lo que representa para el pueblo, protestando, gritando, pidiendo ayuda del gobierno federal, precisamente para combatir a los enemigos de esta nación, porque aquellos que coluden con el gobierno cubano, en primer lugar, son enemigos de esta nación. ¿Cómo puede un hombre castrocomunista, abiertamente identificado, ser recibido en Washington y, más allá de eso, educar a niños en base a una mentira, al punto de llevar buses cargados de niños inocentes que se están formando en la escuela hasta Washington, D.C., para promover las relaciones con el gobierno cubano? Algunos dirán, pero bueno, el intercambio cultural que hace falta. No. Él lo declara y lo voy a citar textualmente. Dice el señor en sus redes sociales, él abiertamente dice que va a seguir haciendo esto y promoviendo las caravanas en apoyo no a la unidad familiar, no al intercambio cultural, no a los cubanos de adentro y de afuera, no. Textualmente lo dice así, en apoyo al gobierno cubano. O sea, es un agente, no podemos decir ni siquiera un espía, porque es un agente abierto. Simplemente él es un embajador del gobierno cubano con derechos de ciudadano americano. ¿Y por qué digo esto? Porque los embajadores que representan a gobierno tienen prohibido expresarse políticamente a favor del gobierno que representan, de una potencia extranjera. Sin embargo, el ciudadano americano tiene derecho a hablar lo que quiera. Entonces, él tiene las dos partes. Representa al gobierno extranjero en nuestra tierra y además de eso goza del derecho de ciudadano americano para hablar abiertamente, esgrimiendo algo que ellos critican, la primera enmienda. Esa primera enmienda que ellos dicen que en Estados Unidos no hay libertad de expresión, no hay nada. Y sin embargo, esto que ellos practican, lo traen aquí para explotar la benevolencia del sistema de democracia que existe en los Estados Unidos. Pero para todo roto hay un descosido, como dice el refrán. Y así como él mantiene su política injerencista en Estados Unidos y le hace el favor al gobierno cubano, hay cubanos de dignidad
que constantemente están enfrentándose. El otro día en un debate criticaban lo que pasó en el juego de pelota que se dio allá en Fort Lauderdale, porque fueron cubanos a protestar contra la embajada cubana, contra la imposición de la ideología castrocomunista, porque para eso utilizan los intercambios. Y sin embargo, allá estuvo, por supuesto, Edmundo García y su gente para provocar a estos cubanos que estaban allí. Y dicen ellos que el derecho es de ellos de ir y exponer, pero que los que estábamos mal somos nosotros. Los que estamos aquí somos nosotros. Y algo hay que dejar en claro, compatriotas. Defendemos América porque defendiendo América defendemos Cuba. Si América cae, Cuba jamás se levantará. Y mientras tengamos estos parásitos aquí en el país, vamos a tener esa división dentro de la comunidad cubana. Gracias a Dios, los patriotas que están siempre presentes en cada manifestación apologista del régimen, seguirán como soldados de la libertad defendiendo los derechos de la memoria histórica del pueblo cubano. Y el comunismo aquí jamás llegará. En la última manifestación de este señor conocido como el profesor, pues allá fueron los cubanos a oponerse a algo que es de por sí la antítesis de lo que representa la libertad norteamericana. Una manifestación pro comunismo. Sin embargo, hubo enfrentamientos, hubo policía, incluso golpearon, porque eso es costumbre de los comunistas. Ya vimos lo que pasó en el Capitolio. La última víctima, una mujer. La única. Una mujer trompista, conservadora, fue la única víctima. ¿Asesinada por quién? Por un representante de los comunistas. Lo mismo pasó aquí. La víctima, una mujer, atropellada, agredida, golpeada por los comunistas que cuando saben que no tienen razón ni argumentos para defender lo que hacen, tratan de imponerse por la fuerza. Y por eso la tengo aquí. Para no contárselos yo, la verdad de primera mano. Bienvenida y gracias por confiar en nosotros. Cuéntame, ¿de dónde viene, aparte de lo que ya hemos hablado, esta historia de Carlos Lazo? Bueno, ya tú has dicho bastante. Yo creo que allá de caravana, más allá de denuncias, estamos hablando de ideología. Sabemos que este hombre está adoctrinando, este hombre está haciendo justamente lo que hicieron con nosotros en Cuba. Porque curiosamente hoy estaba viendo un programa donde alguien hablaba y decía, yo voy a las caravanas para que quiten el bloqueo, para demostrarle al mundo que el gobierno es el que está masacrando. Entonces mira qué mentalidad. Esto es un efecto de una doctrina. Él va a la caravana a apoyar a Carlos y su doctrina para que quiten el bloqueo, para que el mundo sepa que es el gobierno el que está bloqueando. Es que eso es un juego de palabras. Con Exacto. eso es que engañan, embaucan Entonces, a la gente. ¿cuántas personas están siendo parte de eso? Inocentemente. Pero aparte de eso, el que quiera saber realmente qué pasa allí puede pasar por allí. Porque nosotros hemos visto otro espíritu. Nosotros hemos visto a Fidel. Lo hemos visto. Fidel vive. Fidel vive en las ideas de esta gente. Claro. Ellos cantan sus consignas aquí en los Estados Unidos. Hay que verle sus caras. Ese demonio que los posee en la Plaza de la Revolución, eso mismo los tienen ellos allí cuando cantan, cuando nos gritan las cosas. Tienen un espíritu antiamericano totalmente. Odian esta nación por completo y eso se ve. Sencillamente ellos estaban preparándose para sus caravanas y en el efecto yo me voy en el carro. Ellos habían puesto sus carros consignas como abajo el bloqueo y muchas consignas antiamericanas y otras de amor y todo mezclado como saben hacer ellos, y yo forré mi carro. De todo lo contrario, mi carro decía libertad para los presos políticos, abajo la dictadura cubana. Una verdadera justicia. Y me iba a meter en la caravana junto con ellos a mostrar mi verdad. Claro. Y entonces en ese momento... O sea, pretendiendo que sean inclusivos, ¿no? Que te sí. permitieran No. que ellos esgrimen de hecho, lo primera hice. enmienda. Después lo hice después que me golpearon. Pero cuando voy a entrar, este señor va con bastante ira sobre mi carro.
El señor se llama Luis Boris Hernández. Es parte de la Sí, comitiva sí, de es Lazo. parte de los líderes de allí. Entonces él va contra mí con furia, mi puerta está cerrada, laqueada, y con toda la ira que tiene, él arranca mi cartel, porque era de tela. Lo arranca, tenía que tener algún objeto punzante o algo en la mano porque me raya mi manilla del carro también. Y me lo arranca así con toda la ira. Yo pongo el stop en el carro, me paro y voy a recoger mi cartel. Es mi propiedad. Claro. Cuando nada más que hago así para coger mi cartel, ahí él se balanzó. Me dio un piñazo fuerte por la mejilla, que todavía está inflamada mi mejilla. El ojo todavía lo tengo colorado. Me arrancó los aretes de este lado. Mis espejuelos me los destrozó ahí en el piso. Entonces rápidamente vino un señor de 72 años y él trató, pobrecito, como de defenderme. A ese señor lo batió contra el cemento que estaba allí de donde está el nombre de la calle. Lo batió. Eso fue un crimen lo que hizo con ese señor. La policía vino inmediatamente. La policía me separó y me dijo, tú eres víctima y él se va con nosotros ahora. Vamos a tomarte la declaración. Lo hicieron de manera como estarte tranquila porque yo estaba bastante alterada. Yo estaba bastante alterada también y las personas que estaban conmigo también estaban alteradas porque fue una reacción bastante normal porque nunca había pasado de decirnos cosas de un lado y de la otra. Pero ahí yo seguí y logré meterme en la caravana con el altoparlante y le hice la contra todo el tiempo. Yo decía los nombres de nuestros presos políticos, de nuestros muertos, de Laura Pollán, de Zapata, y ellos estaban muy enojados con lo que yo estaba haciendo y tenía unos 4 o 5 personas que se agregaron conmigo en la caravana a hacer lo mismo que yo estaba haciendo. Entonces me embestían todo el tiempo, me trataban de tirar el carro, de dejarme atrás, todo el tiempo fui agredida, pero no obstante, viene por la izquierda mía, yo iba en la derecha, y viene el señor Eric Fundora, que es una persona que es abiertamente comunista. Si usted va a las redes sociales, como mismo me dijiste ahora del profesor Lazo, puedes leer en el perfil de él que dice, lucho porque el imperio criminal de los Estados Unidos libere ya a los 5 héroes cubanos presos injustamente en suelo imperialista. Se fueron hace rato. Sí, pero bueno, para que veas la tendencia del imperialista, lucho porque el gobierno imperialista donde él vive quite el bloqueo criminal impuesto al pueblo cubano por más de 50 años. Vencer es mi meta o morir intentándolo. Él lo tiene abiertamente y si vas un poquito más atrás en su Facebook, ves como él tiene fotos de los fuertes vínculos que tiene con esos espías. Él estuvo en Cuba, me dijeron que algo como repatriado, no estoy segura, pero tiene fuertes vínculos con estas organizaciones. Es la telaraña de la inteligencia. Pero este señor viene, que te iba a decir, por mi lateral y me dijo, me amenazó de muerte, me dijo, sabemos quién eres. Me habló en plural, me habló en nombre de la organización, pero él personalmente, yo pienso que es la organización de Lazo, porque me dice, sabemos quién eres, sabemos dónde vives, porque ya yo había estado en la manifestación anterior. Y me hizo una señal, me hizo improperio de mi madre, de mí, todo lo que él pudo usar de manera ofensiva. Pero lo preocupante es que me hizo una señal de linchamiento. Una amenaza de muerte. ¿Tú denunciaste esto? Sí, yo lo denuncié. Está puesto en la policía. Voy a ir ahora ya a la unidad. Entonces, yo me preocupé porque hacía unos días atrás, como 3 días anteriormente, yo llamé al 911 porque alguien me estaba esperando en mi casa y que yo entré a coger algo y cuando salí, yo tuve una persecución por 6 minutos. Y entonces yo estoy relacionando que mi vida pueda estar en peligro. Claro, y entonces ellos con la única persona que arremeten de manera violenta en ese lugar fue contra mí. ¿Entiendes? Entonces por eso es que yo estoy haciendo esta denuncia. Y yo
Personalmente, bueno, el miedo no tengo, pero sí quisiera que todo el pueblo de Cuba, todo el que fue víctima de la dictadura, todo el que fue criado con mensajes subliminares, todo el que tenga ojos para darse cuenta de lo que está pasando, no se quede en casa. Que sus hijos un día no les reclamen, o sus nietos: te quedaste en casa sabiendo que lo que te lastimó me iba a lastimar a mí. Si en un futuro no nos ponemos las pilas, sabemos que ya están aquí. ¿Y cuándo son las próximas La manifestaciones de próxima ellos? manifestación es el domingo 27. Domingo 27. Después de las 8 de la mañana, ellos se reúnen en el mismo lugar, ahí en Ponce de León, donde estuvieron esta Ponce semana. de León y... Sí, déjame ver si tengo la dirección por aquí. Sí, es importante para Sí, que el pueblo cubano y los que no son cubanos también, todos aquellos que sentimos dolor por lo que están tratando de hacer en Estados Unidos, pues deberían sumarse a, a esta crítica, a este acto de valor, de justicia, de limitar las acciones de los comunistas aquí en nuestra tierra. Es importantísimo que nosotros nos sumemos, es ya. importantísimo que seamos parte activa de esto, porque aquí estamos viendo, no es sencillamente una manifestación que pudiera usted estar en contra o a favor de que quiten un bloqueo que no existe. El bloqueo real es del gobierno hacia el pueblo. Ahora mismo con esto del dólar ya lo pudieron ver. La idea no es esa, la idea es la imposición de la ideología comunista aquí en los Estados Unidos. Y es increíble que un país que vivió en la década del 50, el macartismo, donde se persiguieron a los comunistas por el daño que podían hacerle y le estaban haciendo a Estados Unidos, sin embargo han seguido trabajando militantemente hasta el día de hoy. Y uno de sus fuertes exponentes, pues precisamente es el gobierno cubano, con todos estos agentes abiertos aquí en suelo norteamericano. ¿La dirección? Sí, la cita ellos la tienen para el domingo 27 a las 8 de la mañana en el 1201 East Ponce de León Boulevard, en Coral Gate, en Florida 33134. Este es el lugar donde ellos hasta ahora tienen designado para esta caravana. Ya ellos se reunieron con respecto a esto que había pasado. Ya dijeron que no van a usar bicicletas porque tienen estrategia, porque el objetivo es que nadie se meta en su caravana para que no se la eche a perder. Claro. Entonces, tienen otras ideas, están exponiendo a arremeter contra la policía para hacer algún precedente. Esta gente, como buenos estafadores, siempre buscan los baches de la ley para hacer un precedente, como vimos que pasó. Con BLM. Exacto. Y entonces ellos de hecho, son defensores. La persona, hombre. sí, la persona que me agredió a mí, tuvo un altercado con Julio cuando estaban con Julio Martínez en la playa cuando estaban en defensa de esta gente. Y están ahí con las banderas, con sus banderas, también son defensores de Antifas. Entonces ellos están buscando ahora arremeter contra la policía, porque la policía se llevó al muchacho, claro, y no se había llevado a nadie del otro lado. Supuestamente que la policía estaba con nosotros, cuando la policía les pone a ellos una coraza, para protegerlo, y más bien siempre los ha protegido a ellos, tú sabes, y los dejan reunir de hecho. Entonces, pero ellos están haciendo las cosas porque estuvimos mirando los videos que ellos pusieron y dicen, se están enfocando en la policía, culpar a la policía, responsabilizarlos para hacer un precedente, equipos de música de alto voltaje para que no se pueda oír lo que nosotros decimos, y sencillamente ellos se graban ellos y nos graba otra persona, nosotros, en el acto, escogen los actos donde nosotros estemos violentos, para entonces decirle al pueblo de Cuba que nosotros estamos oponiéndonos a que quiten el bloqueo. Y así tienen dormida a la población. Y de hecho nos tienen dormido a nosotros también, porque mucha gente se queda en casa. Así es. Qué pena, señores. La cita 8 de la mañana, domingo 27, en 1201 East, Ponce de León, en Coral Gables. Una cita con la historia, una cita con la verdad, una cita por defender nuestros sueños, nuestro futuro y, por supuesto, por defender al cubano de a pie, a ese que tanto aquí, como en Siria, como en Rusia, como en la misma Cuba, padece o del exilio
o de la represión directa del gobierno dictatorial de La Habana. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que los comunistas estén en Tierra de la Libertad campeando por su respeto? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que le laven el cerebro a nuestros hijos? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que manipulen a la sociedad? ¿Hasta cuándo vamos a permitir que se rían, se burlen abiertamente del dolor del pueblo cubano, de este exilio que está aquí con memoria histórica para denunciar al mundo la verdad del comunismo? ¿Hasta cuándo vamos a permitir el abuso y el atropello a nuestras mujeres? ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿O será capaz de ponerse la bandera de la libertad y salir a defender los principios de esta gran nación y oponerse al régimen dictatorial de La Habana? En sus manos está qué hacer. En todo caso, ahí está la convocatoria, 8 de la mañana, 27, este domingo 27, 1201 East Ponce de León. Y extendemos la invitación a la CIA, al FBI, etcétera, etcétera, etcétera. NSA, a todas las organizaciones de inteligencia. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué razón estas organizaciones están aquí, sabiendo que son enemigos de los Estados Unidos? ¿Dónde está nuestro FBI? ¿Dónde está nuestra CIA, nuestro NSA, FISA y todas las demás agencias de inteligencia? ¿Dónde están? Un aplauso a la policía por cumplir la ley, no por estar a favor de nosotros, por haber defendido a esta mujer, a esta valiente mujer representante de lo más puro de los ideales del pueblo cubano en el exilio. Muchísimas gracias por estar, por confiar en nosotros. Gracias a ustedes Y por ayudarnos esperemos y apoyarnos. que haya una respuesta. Igual el video seguirá y lo vamos a compartir en todas las redes sociales para buscar precisamente no la solidaridad, sino el compromiso de todos por el bien de todos. Que Dios los bendiga. Dios bendiga al presidente Donald J. Trump. Amén. God bless America, compatriotas.